Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores de nuestro canal de YouTube. Y ya sabéis que es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para llevaros a vuestras casas, a vuestros móviles, todo el mundo del autismo, que ya sabéis que es enorme, del cual no sabemos ni la mitad, yo por lo menos, pero que seguro que os interesa a vosotros y también nos encanta a nosotros hablar del autismo durante estos programas. Así que muchas gracias por escucharnos y por vernos, y también gracias, como hacemos cada inicio de programa, a la Universidad Francisco de Vitoria. Recibid un saludo enorme de Pablo Barone, que está en las cámaras, Claudia García en las redes sociales, Marta Rodríguez en la coordinación y hablando Raúl Alonso. Pero antes de presentar el tema y al invitado de hoy, nos vamos a hacer eco de esos comentarios que nos hacéis llegar a través de las distintas plataformas, y en este caso es a través de YouTube, donde un amigo nuestro, al que le voy a nombrar como se hace llamar en esa plataforma en YouTube, que es @rgmontero1, nos ha mandado hace muy poco tiempo un mensaje. Dice así, y ya sabéis que también si os hacemos partícipes de nuestros programas de nuestro podcast. Dice así: hola señor Raúl, tengo máximo interés por el CEA, soy ingeniero y aspergiano, entre comillas lo de aspergiano. La trascendencia y magnitud del autismo es de dimensiones enormes y aún no se sabe oficialmente nada. Solo se sabe y se acepta una pequeña parte de un iceberg. En la medida que profundices, tu especialización puede ser tan nueva como cierta y revolucionaria. Así que nada, muchísimas gracias a RG Montero 1 por tu comentario. Marta Rodríguez, fundadora de Gatea, buenas tardes. Hola, buenas tardes Raúl, otro jueves más. Te agradecemos. Sí, la verdad es que nos van haciendo comentarios tanto por email como por Instagram como por YouTube. Muchos de ellos pues es simplemente personas que dan su opinión en relación a lo que hablamos. Siempre son todas fenomenalmente recibidas, sus sugerencias, sus críticas, absolutamente todo. Entonces lo importante es que, bueno, que la gente vaya interaccionando con nosotros, pues eso, mostrando su opinión. Y eso significa que nos escuchan y nos ven. Eso significa que nos escuchan y nos ven, y las estadísticas que nos vais mandando nos van diciendo que cada vez nos escuchan de más sitios y nos ven de más sitios, pero lo realmente importante es que aportemos algo a esos que nos escuchan y nos ven, y entonces pues según nos escuchan más, pues pesa más un poquito la responsabilidad. Esto empezó como una diversión para echar un rato y hablar, y ahora, bueno, y se nos vayan llenando las manos. Ahora me preocupan más los contenidos, los programas que hacemos, porque la gente que nos escucha, su tiempo para mí es oro. Sí, además que nos plantean cosas muy interesantes y muy importantes que a ellos les preocupa y nos lo trasladan a nosotros, a los expertos en autismo, para que les deis luz en sus tinieblas que pueden tener. Pero, queridos amigos, retomamos ya nuestros programas habituales y hoy tenemos con nosotros a alguien que realmente yo quería conocer, Marta. Sí, te hablé varias veces. Iba a decir ahora, estaba pensando, digo, es que estamos haciendo programas con el equipo de Gatea y siempre nos gusta traer a personas de fuera que nos cuenten, pero me voy a reconducir. Carlos de la Cruz es del equipo de Gatea, está adoptado hace mucho tiempo, hace igual 10 años. Sí, por ahí. Era un colaborador externo y ahora ya forma parte del equipo totalmente. Forma parte del equipo de Gatea, participa en todo lo que hacemos y bueno, pues yo creo que merece la pena secuestrarle 3 tardes para que comparta. Que es difícil. No es fácil. Es difícil. No es fácil porque a él le quiere secuestrar mucha gente. Entonces te tienes que poner como en la lista. Pero bueno, nos quiere mucho y nos prioriza. Entonces, bueno, para que la gente que nos escucha, hablar de este tema, del tema de la sexualidad en el contexto del autismo, que nos preocupa muchísimo a los padres, que muchos no queríamos ni hablar de ello hasta que llegó la adolescencia y el tema nos estaba pasando por encima, y cuando son niños ni quieren hablar, mencionarlo, y después que es un tema tan importante, tan relevante o más como el tema de la comunicación, la inflexibilidad mental o la terapia ocupacional, la autonomía o la autoestima, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos aprendido a hablar de ello con naturalidad y queremos compartirlo con todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Pues don Carlos Cruz, buenas tardes, Pues bienvenido. yo bien hallado. Un placer tenerte sí, aquí en los micrófonos de Gatea. Por fin te conozco. sí, bueno, pues yo muy agradecido y feliz de estar aquí. Como decía Marta, uno se siente en casa y además me parece una noticia positiva que lo sexual no se nos olvide y que de vez en cuando volvamos a ello. Es verdad que me asusta un poquito, Marta, en la presentación con la responsabilidad de los contenidos y tal. Te venía más relajado y ahora... Te has puesto tenso. Como hay que hacerlo bien, pues ahora No, tú como si no hubiera nadie. Vale. Porque además la sexualidad, como decía antes Sí. Marta, no deja de ser un tema espinoso. Sí, Y más en el mundo del autismo. a ver, yo diría por partes. Yo creo que lo sexual cada vez está más presente. Es decir, yo no participaría de lanzar los mismos mensajes que lanzábamos hace 20 o 30 años, en los que decíamos que el sexo es tabú, que el sexo asusta. Está en todos lados. Y tenemos tiendas eróticas, tenemos programas de televisión, tenemos muchas canciones, tenemos muchos videoclips. Lo sexual forma parte de lo cotidiano. Otra cosa es que en el abordaje de qué hacemos con lo sexual, todavía andemos con ciertos tropiezos. Y probablemente en el tema TEA, pues también, porque se han priorizado otras urgencias, lo cual a mí me parece razonable, me parece sensato, pero una cosa es priorizar urgencias y otra cosa es dejar en el olvido. Entonces yo ahí sí que creo que a veces hay que animar un poquito para decir, está bien que no le hayas prestado atención a su debido momento y tal igual, pero ahora que no se nos quede en el olvido, y que no se nos quede en el olvido no por capricho de sexólogo, ¿no? Sino porque la sexualidad, fijaros que esto quizás sea lo único que diga de verdad, o sea, indiscutible en las 3 tardes, ¿no? Lo sexual tiene que ver con todas las personas y también con las personas con TEA, chimpún. Y luego a partir de ahí empezamos a hablar de más cosas. Pero esta es una verdad absolutamente incuestionable. Y como forma parte de la persona, pues no da igual que se haga alrededor de la sexualidad. Podemos educar bien, mal o regular, no da igual. ¿Qué es la sexualidad? Esa es una buena pregunta. Esa va a decir Carlos, esa es una buena pregunta que te va a responder Marta, que ha estado 10 másteres conmigo. No, iba a decir que me la sé. Si me pone ya más de casi 40 años, ¿no? 30 tantos, yo no estaba todavía dando con dudas. Entonces, la sexualidad tiene que ver con 3 aspectos que además luego de estos es de lo que tenemos que tirar también en las personas con TEA, precisamente para buscar objetivos y cultivarlos. O sea, hay una parte, yo diría que tiene que ver con 3 registros. La sexualidad tiene que ver con anatomía y fisiología. Es decir, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los genitales, con la erección, con la eyaculación, con la menstruación, con el desarrollo corporal, con tener más o menos pecho, o más vello facial, o menos, las hormonas, la respuesta sexual, el orgasmo, bueno, anatomía y fisiología. Y eso además desde la diversidad. No todos los cuerpos son iguales, no todos los genitales son iguales y no todo el desarrollo puberal es igual, ni las eyaculaciones, ni las menstruaciones. Es decir, hay variedad. Hay cosas en común, pero también hay variedad. Esa es una parte de la sexualidad, anatomía y fisiología. Las personas con TEA, evidentemente, ahí están. Luego hay otra parte de la sexualidad que ya no es anatomía y fisiología, que no es objetiva, entramos ya en un terreno más subjetivo, pero que tiene que ver con la sexualidad de las personas con TEA, conmigo, con la vuestra, con la de cualquier persona que nos esté escuchando. Aquí es donde aparecen 2 términos, que es la identidad sexual y la orientación del deseo. La sexualidad es sentirse hombre, sentirse mujer, sentirse persona no binaria, porque a lo mejor las etiquetas hombre y mujer se te quedan estrechas, sentir atracción hacia otras personas de tu mismo sexo, de distinto sexo, incluso en personas con TEA, a veces esa orientación del deseo se dirige a objetos, con lo que también tenemos que valorarlo. Pero eso también forma parte de la sexualidad, ya no es solo cuerpo, genitales y tal, sino también es identidad y es orientación. A veces es verdad que estas son puertas difíciles de abrir en una persona con TEA. Es decir, se sienten hombres, se siente mujer, porque claro, sentirse hombre o mujer no es cara o cruz. Es qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, por qué me siento hombre, por qué me siento mujer, por qué me siento a gusto como hombre. Es complejo. Pero bueno, luego algo tendremos que hacer con su identidad y con su orientación. Algo tenemos que hacer. Pero como estamos en la primera pregunta de qué es la sexualidad, es anatomía, fisiología, es identidad y orientación, y luego aparece el otro registro que es muchas veces el más evidente, que es donde aparece la expresión.
Y la expresión, a veces decimos deseos, fantasías, pero más claramente conductas. Y entonces vemos que hay, pero quiero decir, no es exclusivo de las personas con TEA. Es decir, cualquiera de nosotros podemos tener conductas de agarrar de la mano, de besar, de masturbarse, de querer tener un encuentro con otra persona. Es decir, bueno, pues todas esas cosas, conductas, también forma parte de la sexualidad. Con lo cual lo sexual tiene que ver con cómo somos, con cómo nos vivimos y con cómo nos expresamos. Ese es un poco el modelo. La sexualidad, hablando de una de las partes de la anatomía y la fisiología, es evidente, ¿no? Sí. Se entiende, el hombre es hombre porque tiene su anatomía y la mujer es mujer porque tiene su forma del cuerpo. No Bueno, sé si es Más complicado. Igual es un poquito más Pues complejo que eso. para eso estás tú. Sí, sí, yo por lo menos voy a participar de la idea de que, siendo verdad que hay muchos hombres con pene y muchas mujeres con vulva, voy a decir que no todos los hombres tienen pene y no todas las mujeres tienen vulva. Porque una cosa es la anatomía y fisiología, y otra cosa es la identidad. La identidad es subjetiva, es cómo me siento. Entonces es verdad que es fácil sentirse hombre si tienes pene, si la gente te trata como hombre, se cumple según ciertos cánones, pero si hay una cosa, fijaros que es una frase que ni siquiera es mía, es de Gregorio Marañón. Él escribió un libro hace casi un siglo, lo presentó ahí en el Ateneo, en la calle del Prado, que se llamaba Los estados intersexuales, y venía a decir que la excepción es la norma. La excepción es la norma. Y lo que quería decir con la excepción es la norma era que todo eso que decimos anatomía y fisiología de hombre, igual algo hay en las mujeres. Y todo eso que decimos anatomía y fisiología de las mujeres, igual hay algo en los hombres. Con lo cual él planteaba, de alguna manera, que todos tenemos un punto intersexual. Y el ejemplo, no me quiero extender así a hacerme el pedante, pero la testosterona masculiniza y está en todas las mujeres. Y los estrógenos feminizan y están en todos los hombres. Con lo cual mi amigo Silverio estaría muy feliz de que diga que todos los hombres azules tienen ladrillos rosas y todas las mujeres rosas tienen ladrillos azules. O sea que los hombres, yo en este caso, hombre, tengo mi parte femenina. Con toda seguridad. Claro. Y yo tengo mucha testosterona. Pero mucho. ¿Eso cómo podríamos Pero decir? mucha, en mi caso, sí, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y efectivamente, es la primera vez que lo oí en el máster que dio la clase Carlos. Yo me estaba haciendo ahí, veía a las personas y veía, pues eso, ladrillitos azules y ladrillitos rosas. Es que creo que es muy visual y que es muy fácil de entender. Y bueno, que eso sí que es biológico. Eso es hacer un análisis y sabes cuántas testosterona tengo, cuánta progesterona y cuántas hormonas. Eso es algo que bueno, que es biológico y que... O sea, que con un análisis podríamos descubrir claro. que... Sí, claro. Sí, la pregunta es para qué. Pero... La pregunta es para qué quieres hacerte ese análisis, sí, pero... Hay momentos en tu día a día que puedes descubrir, hombre, pues esto es mi parte femenina, y no lo sabía. Está todo muy mezclado, es que no son compartimentos estancos, no son compartimentos estancos, las personas somos globales, somos un todo, no puedes decir hasta aquí soy esto, no, es una mezcla de todo que está bien, o sea, está bien hablando de sexualidad y está bien hablando de autismo y está bien hablando de cualquier tipo de diferencia o discapacidad, está bien que una persona sea muy alta, muy baja, muy gorda, muy delgada, eso está bien, eres un conjunto, no eres a partir de aquí eres esto y a partir de aquí eres lo otro. No, es un global que está perfecto. Por ahí voy. Creo que, digamos, para resumir un poco todo esto, es decir, la diversidad es un hecho de ciencia. Es decir, somos diversos en cómo somos, pero luego el plural va a continuar. Es decir, somos diversos en cuerpos, en genitales, en hormonas, pero la diversidad también es distintas identidades, distintas orientaciones. Y la diversidad continúa. Distintos deseos, distintas conductas, distintas masturbaciones, incluso distintos estímulos, distintas formas. Bueno, es decir, está muy bien coger el hilo del plural, por eso a mí me obsesiona las cositas que hemos escrito por ahí, tiene algunos libritos, bueno, libros. Varios, tienes libros en cuanto a algunos libritos, no, perdona, tiene libros editados que merece la pena comprarlos y leerlos. En casi todos la palabra sexualidad aparece en plural. Sexualidades que importan, sexualidades diversas, construyendo sexualidades, educación de las sexualidades. Y yo creo que empezar a hablar en plural de sexualidades nos abre, porque si no muchas veces nos ha pasado que es que forzamos a que todo el mundo sea parecido.
tenga cuerpos encajar. parecidos, se sienta la identidad esa parecida, la expresión erótica esa parecida, y por el camino yo creo que nos hemos cargado mucha gente. Hablando un poco de la identidad sexual y orientación, a lo mejor es una pregunta absurda, pero bueno, yo como antes le he dicho a Marta que soy un poco el portavoz del ignorante, Sí. porque yo voy a personalizar en él. ¿Por qué yo me puedo sentir atraído por un tipo, en este caso por un tipo de mujer, y es un prototipo que coincide, tiene que ser morena, me lo estoy inventando, vaya, tiene que ser morenas, altas, y de ahí no me pases? ¿Eso existe o es una tontería? No, existe. A ver, Yo tengo mi prototipo de mujer o mi prototipo de hombre o... es que hay una cosa y además aprovecho para hacer un guiño para las personas con TEA, que es un Sí, sí, poco que luego vamos a hablar de ello, lo que nos ocupa. Yo partiría estaría en la idea de que la identidad y la orientación no se eligen. Es decir, no elegimos, no decidimos. Me quiero sentir hombre, me quiero sentir mujer, me quiero sentir persona no binaria, y tampoco decidimos. Me gustan los tíos, me gustan las tías, o vete a saber. No lo decidimos. Que hay componentes culturales es evidente, que hay cosas que te lo ponen fácil es evidente, que hay cosas que te lo ponen difícil es evidente, que uno aprende a reprimir cosas también es evidente, pero en principio no elegimos. Digo esto porque cuando aparezcan algunas conductas, por ejemplo, un chico con TEA que se excita con otros chicos, a lo mejor intentamos modificarle esa orientación y a lo mejor nos estamos equivocando. Claro. Porque si esa es su orientación, esa es su orientación. A lo mejor no. Quiero decir que las cosas no son tan absolutamente claras, Con lo cual yo diría que en este caso, si a ti te excita, no sientes atracción hacia mujeres de un determinado tipo, pues ya está. No habrá que darle más buenas vueltas. También hay que entender que esto no son compartimentos estancos, tampoco aquí. Es decir, vamos a evolucionar. Y probablemente si uno repasa su biografía erótica, pues a lo mejor las cosas que nos excitaban, nos atraían con 15 años, no son iguales que a los 25, los 35, y la cosa se ha ido modificando. No es lo mismo sexualidad que erotismo. No, yo entiendo que no. La sexualidad es lo que hemos hablado antes, cómo eres, cómo vives y cómo te expresas, y en erotismo, porque luego a veces hablamos de la erótica, que es otra historia, que sea un poco la expresión, el erotismo tiene que ver con todas esas manifestaciones artísticas, literarias, yo qué sé, hasta musicales, que persiguen, vamos a decir, no voy a decir excitar, pero sí estimular o despertar la libido, es decir, la atracción, es decir, bueno, pues despertar por ahí. Entonces yo, fíjate, tendría dificultad en distinguir a veces entre erotismo y pornografía. Porque dice, bueno, sobre todo porque a veces parece que la palabra erotismo es buena y la palabra pornografía es mala. Entonces, y la raya, yo no sé muy bien dónde... Pero que tiene muchos nexos en común. Ambas. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, hombre, hay una parte de la pornografía, evidentemente, que a mí no me agrada, que es la pornografía, digamos, más estándar, o mainstream, como se diga estas cosas, en la que prioriza al hombre frente a la mujer, donde hay violencia, donde no hay consenso, pero a mí no me molesta la pornografía, me molesta la violencia, me molesta el machismo, me molesta, digamos, el coitocentrismo o la genitalidad, esa parte me molesta, pero hay otras pornografías. Si es complicado hablar ya de la sexualidad en presuntos normotípicos, cuando ya nos metemos en el mundo del autismo es más complicado, por eso lo que dejabas tú entrever antes, que a lo mejor estamos intentando modificar la orientación sexual de una persona con... Bueno, y hay una base de problema de comunicación y de interpretación. Y a colación de lo que estaba comentando Carlos, lo que sí yo veo en mis chicos, chicas con autismo es que no están tan condicionados, o sea, nos sorprende a veces las cosas que les irritan y les estimulan. Y yo os voy a decir mi aprendizaje con, bueno, mi hijo tiene 22 años ya, y los chicos que conozco con autismo, compañeros de mis hijos, pues de mi hijo tienen esa edad. Mi aprendizaje fue el siguiente, y es que a mi hijo, desde 10, 11, 12, no sé qué edad, no sabría decirlo, le estimulaban y le excitaban cosas diferentes a los que excitaban a la gente que iba, a los amigos de mi hija. Porque no tenían un condicionamiento social de manada o de grupo, que si a ti te gusta esto, pues a mí más y desde antes. No,
Jorge disfrutaba de lo que disfrutaba, a mí me costó entender que aquello no era de nacimiento, que había un componente cultural que estaba condicionando y que a mi hijo no le condicionaba, y siendo tolerante en relación a su sexualidad, me costó una barbaridad, porque yo era de las cosas son blancas y negras, y yo estoy aquí, tú estás allí, y tuve que cambiar esa visión para entender y poder ayudar a Jorge. Entendiéndole y ayudándole, fui mucho más tolerante en relación a mí. Y yo puedo decir, porque hablo de mí y se refiere a mi intimidad y puedo compartirla cuando quiera, que soy más feliz ahora en relación a mi sexualidad que lo era antes de que naciera mi hijo, porque soy más tolerante con las cosas que a mí me gustan y no me permitía que me gustaran porque no eran normales, porque a mis amigas aquello no lo podía compartir con ellas y entonces me reprimía. Y ahora digo, pues si yo soy tolerante con Jorge y quiero que sea feliz y que disfrute de su sexualidad, ¿por qué no voy a ser tolerante conmigo? Claro, ¿por qué voy a tener asociada la sexualidad a tener pareja cuando no condiciono a mi hijo para que tenga una vida sexualmente satisfactoria, que tenga pareja? Entonces, siendo tolerante con los Jorges de mi vida, aprendí a ser tolerante conmigo. Y creo que merece la pena ese esfuerzo. Así que esto lo que nos abre es otro capítulo, dedicar otro podcast a toda esa sexualidad de Marta que ay, si no hay no, y yo se lo digo a las madres, quiero decir, o sea, ser tolerante, por ejemplo, ser tolerante con los problemas de comunicación, ser tolerante con el diferente te hace ser tolerante conmigo misma, o sea, contigo mismo. Me pasa a mí, le pasa a Carlos, te pasa a ti, a todas las personas que nos relacionamos con la diversidad de una forma natural. Sí, hombre, es una pregunta que también quería haberte hecho antes, Carlos, pero queríamos hablar sobre el autismo y la sexualidad. Sí. Cuando una persona recibe una educación religiosa, conservadora, llámala como quieras, es más proclive a que sea más reprimido sexualmente, o dice, mira, yo tengo esta educación, pero he descubierto, como decía Marta, he descubierto por mí mismo otros caminos sobre la sexualidad que no siendo agresivos ni exagerados, por supuesto. Yo no me voy a atrever a generalizar, si alguien abraza unas creencias, una religión y lo hace en primera persona porque se siente feliz con ellas, no tiene por qué vivir mal la sexualidad. Otra cosa es que yo tenga la percepción de que algo me viene impuesto y entonces alguien me obliga a no masturbarme y entonces pues la vivencia de la masturbación siempre va a ser regular. Pero alguien me puede obligar a masturbarme, con lo cual la vivencia de la masturbación también sería regular. Es decir, lo sexual se lleva mal con lo impuesto, sea religioso, sea de cualquier otro. Ahora, si alguien abraza... A ver, es que además por lógica, joder, antes defendíamos la diversidad. Si defendemos diversidad de cuerpos, de identidades, de orientaciones, de expresión erótica, digo yo que también tendremos que ser y aceptar y respetar la diversidad de creencias. Entonces yo ahí no me meter. De hecho, se trabaja en temas de educación sexual en colegios religiosos y no hay mayor problema. La única diferencia está en lo de ninguna religión. No, pero bueno, mi experiencia a lo mejor tiene más que ver con la religión católica, tampoco voy a mentir, pero quiero decir, no es lo mismo cuando vas a un centro que ofrece la religión que cuando vas a un centro, bueno, a eso no vas, que impone la religión. Y esa es la diferencia entre educar y adoctrinar. Entonces, como nosotros estamos en clave de educar, yo desde luego no me siento incompatible en absoluto con un centro religioso que ofrezca religión, en absoluto. Porque yo tampoco trato de imponer ninguna creencia. ¿Cómo se habla de la sexualidad a los niños con TEA? ¿Cómo se les educa? ¿Cómo se les...? Sí, a ver, yo por orden, bueno, iba a decir por ordenar, es tu papel, pero por situar un poco las cosas, ¿no? Porque hoy, como estamos digamos, son 3 tardes, hoy la primera general para situar, y hablamos de los chicos con TEA, las chicas. En temas de educación sexual, a mí me gusta plantear 3 objetivos. 3 objetivos que yo voy a decir que van a ser los mismos para los chicos y chicas con TEA que para mí, que para cualquier persona que me esté escuchando, para trabajar en una escuela infantil, en un centro de secundaria o con quien sea. Y luego vemos qué dificultades hay para lograrlos con los chicos con TEA. Pero en principio estamos en el mismo tablero. Antes decíamos, todos tenemos sexualidad, todos somos diversos, pues todos vamos a tratar de alcanzar los 3 objetivos o aproximarnos tanto como sea posible. Antes yo decía cuerpo, genitales, anatomía, fisiología. Voy a proponer un objetivo que tiene que ver con lo que llamamos muchas veces educación sexual.
que a lo mejor la palabra hay que ampliarla. Aprender a conocerse. Igual está bien que un chico o una chica con TEA tenga la posibilidad de conocer tanto sobre su cuerpo, sobre sus genitales, sobre su respuesta sexual como sea posible. Luego vemos las dificultades. Porque va a ser más complejo que en su hermano o en su hermana. Pero en principio el objetivo es parecido. Respecto a la identidad y la orientación, no sabemos cómo se sienten, no sabemos a veces qué les atrae, pero fijaros, aquí planteo el objetivo este es el más ambicioso de todo y el más complejo. Aprender a aceptarse. Es decir, que insisto que nos vendría bien a todos. Ojalá que todos seamos felices con nuestra identidad y nuestra orientación. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos para que las personas con TEA puedan también sentirse de alguna manera con la identidad y felices con su identidad y su orientación. 2 pistas. Respecto a la primera, si quiero que se conozcan, el silencio se lleva mal con que la gente aprenda. Con lo cual, luego a veces no hay posibilidad de lenguaje, ya hablamos, pero en principio el silencio se lleva mal. Y aquí, como yo no sé si es difícil saber si se van a querer, la pista sería transmitirle que les queremos y les aceptamos como son, con su identidad y con su orientación. Es decir, yo no sé si tú te vas a querer, pero yo sí te voy a transmitir que te quiero y te acepto tal y como eres. Y respecto al tercer objetivo, que es la expresión, donde aparecen esas conductas que a veces nos llaman mucho la atención porque se masturban donde no deben, o tocan lo que no deben, o acarician a quien no deben, o hacen enredos. Bueno, pues en este caso mi objetivo sería que esas conductas eróticas que muestra una persona con TEA las resolvamos de manera que generen satisfacción. Y fijaros que el objetivo es ambicioso, no es que deje de hacerlo delante de mí, o que deje de molestar, o ni siquiera es que lo haga en su cuarto. El objetivo es que genere satisfacción. Donde veamos un problema, a ver si vemos una satisfacción, que insisto, es lo que queremos nosotros para nuestras conductas eróticas, que queremos que nos generen satisfacción. Bueno, pues por ahí sería un poco digamos, el planteamiento general de los 3 grandes objetivos, y luego ya ver, y ya arrancamos por donde tú quieras, para ver cómo con las personas con TEA podemos hacerlo. ¿A partir de qué edad es bueno que los niños con TEA reciban esta información? Se conozcan, se acepten. Yo, desde el minuto 1. Desde el minuto 1. O sea, no veo ninguna razón para... En la pubertad, cuando ya se están descubriendo. Ahí es cuando nos alarmamos nosotros, pero en GATEA tratamos estos temas, se les diagnosticas con 18 meses, que a los padres les estamos hablando cuando tienen 2 años, 2 años y medio, 3, tiene que ver con el cuerpo de los chicos también. Entonces, y en autismo hay un tema de inflexibilidad mental y unos aprendizajes, como digo yo siempre, a fuego. Es decir, si yo aprendo que en la playa se puede estar desnudo y lo aprendo con 3 y 4 años, después no me vengas con tonterías cuando tengo 10 porque me ha salido un pelo. Entonces, nosotros intentamos que las familias entremos, tengo ahí esta doble personalidad, en ese discurso cuando los niños son pequeños, porque desaprender a comportamientos que he tenido a los 2, 3, 4, 5 y 6 años cuando tengo 8, 9 y 10, eso es un trabajo de otros tantos años, ¿no? Y yo creo que a los padres hay que irnos contando que esto tiene tanta importancia como la comunicación, como la autonomía y como la terapia ocupacional desde que entran en GATEA. A 18 meses estamos hablando, ¿no? No sé, ¿no? Sí, no, yo en estas cosas lo tengo claro. La educación sexual empieza desde el minuto 1. Evidentemente en el minuto 1 no voy a empezar a contar o a tratar de que el niño, la niña o el bebé aprenda que es la próstata, no se me pasa por la cabeza, pero a lo mejor dar afecto. Y si estamos hablando de que un objetivo es aprender a aceptarse, pues a lo mejor alguien se sienta atendido, pues a lo mejor tiene algo que ver. Es decir, luego vamos sumando cosas. Es decir, no se trata de aprender conceptos ni cuál es la composición del semen, pero a lo mejor utilizar un cuento donde se dibuja la diversidad, pues a lo mejor es educación sexual. Y no hace falta contar nada. Solo hace falta que los protagonistas sean un niño que tiene 2 papás o un niño que tiene 2 mamás. Y ya está. Quiero decir, todo eso es educación sexual. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos la autonomía, el vestido y el desvestido, qué partes del cuerpo están tapadas, pero son niños de 5 o 6 años. Explicas el cuerpo, las partes del cuerpo y no obvias ninguna parte del cuerpo, y son dibujos, pictogramas o fotos de niños.
y niñas de 3, 4, 5, 6 años y les enseñas a vestirse y a desvestirse y ya estás explicando de las partes del cuerpo. Estás hablando de ir al baño porque estás trabajando control de esfínteres y estás hablando de que en el baño pues no puede ir todo el mundo porque esas partes las ve mamá, papá y el médico, ¿no? Todas esas cosas se están haciendo. Entiendo que en todos los sitios, en los colegios, en los centros de terapia, pues estamos hablando de 3, empezamos a quitar los pañales, 3, Sí, 4, 5, 6, 7 años. Ya, Y ya, te ya. estás explicando todas estas cosas. Y ahí empiezan los tocamientos y entonces cómo gestionas cuando tu hijo, que es un tipo de masturbación distinta, pero es masturbación, tiene que ver con genitales, tiene que ver con placer también, y se tocan los genitales y con 3 años, cuando controlan esfínteres precisamente, que es cuando llegan, dicen, no, sé que hay más cosas. Y entonces se tocan y esa gestión, pues eso es educación. A todo. Es decir, no, yo la pregunta de cuándo empiezo no la entiendo. O sea, que se empezó. ¿Cuándo empiezo a enseñarle a hablar? ¿Cuándo empiezo a enseñarle a vestirse? ¿Cuándo empieza siempre? Estás todo el rato en función del crecimiento de tu hijo, le vas dando la información en función de la edad que tiene de una manera o de otra. Y además hay un punto positivo, porque cuando yo me encuentro con familias que te preguntan, ¿esto de la educación sexual? No sé cómo hacerlo, no sé cuándo empezar, no sé cómo hacerlo. Si le damos esta vuelta, casi todas las familias que dicen no saben cómo empezar, prácticamente todas han empezado y han empezado bien. Porque han empezado mostrando afecto, dando seguridad, prestando atención, sintiendo que me importas. Y todo eso también va a tener que ver con lo que va a pasar después. Con lo cual, esas familias que dicen no sé cómo empezar, generalmente han empezado y han empezado de la mejor manera posible. Es más importante sentir que alguien te quiere que saber que es la próstata. Lo voy a preguntar después a ver si lo sabéis. Hablando de la familia, me da pie, porque ya me están avisando, Carlos, que nos estamos pasando de tiempo y tampoco queremos aburriros a vosotros, queridos oyentes y telespectadores, porque estaría hablando contigo de esto toda la tarde. Te avisé. Y 4 tardes más. Pero tenemos que tocar otros temas. Vale. Perdón por tocar otros temas. Tenemos que tratar más asuntos sobre la sexualidad en otros programas. Así que, Carlos, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros y la tarde siguiente te esperamos aquí para seguir hablando. Nuevamente feliz de volver. Es que uno siempre vuelve a casa. ¿Sí? Por Navidad, que estamos en Navidad. Marta Rodríguez, pues nada, que es que es un placer, es verdad, pero se nos va el tiempo y hemos visto tantas cosas en el tintero que no puede ser. Y sin dobles sentidos, y sin gracietas, y sin bobadas, igual que hablamos de autonomía, hablamos de comunicación, hablamos de hermanos, pues se habla de esto y se habla claro para que todos nos vayamos entendiendo. Pues nada, Marta, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si quieres recordar a nuestros oyentes cómo se pone en contacto, Mira, facilón. Gatea.org, en nuestra web, abajo vienen los teléfonos, vienen los emails y si no a través de redes sociales, pues a través de Instagram o de YouTube pueden contactar con nosotros. Sí, porque además los comentarios de YouTube ahí podéis leerlos, podéis decir lo que queráis. Estaremos para todos. Un beso enorme, hasta la próxima, Marta. Gracias, Raúl, hasta la próxima. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibid un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.